buenas tardes, profesor Bastos. Un auténtico placer tenerle en Capital. Buenas tardes, buena tarde, profesor Tubau. Muy buena tarde. Vamos ya directo al grano porque sus conferencias son, yo creo, siempre un hit en YouTube. Es mediático en todas las redes sociales. Quiero hablar de capitalismo hoy, quiero hablar también del consumismo. He escuchado decirle que el consumismo es contrario al capitalismo. Me gustaría saber por qué. Porque es una consecuencia del capitalismo, no la causa del capitalismo. Es una cosa muy distinta. Esto ya está más que explicado. Hay muchos sociólogos, por ejemplo Daniel Bell y otros que lo explican. El capitalismo deriva de una serie de hábitos, en mi opinión, deriva de una serie de hábitos austeros, de ahorro, pues de trabajo, de diligencia, de puntualidad, de seriedad. O sea, es una serie de trabajos que son una precondición del capitalismo, ¿no? A eso se le suma una organización racional de la vida económica, una organización racional de la industria, y eso pues, da lugar al capitalismo. Pero es preciso, antes del capitalismo, que haya una serie de valores previos, una serie de principios previos. Entre ellos está el de vivir por debajo de las posibilidades de uno, o sea, ahorrar, ¿no? ¿Qué pasa? El capitalismo engendra mucha opulencia y engendra mucha riqueza. Y muchas personas, es la tesis de Bell, por ejemplo, entienden que esa riqueza como que ya cayó del cielo, que estuvo ahí desde la noche de los tiempos, sobre todo que no se puede destruir, que está ahí para siempre, que es una cosa que no sé por dónde salió, pero siempre fue así, ¿no? Y digamos que abandonan los valores que permitieron construir esa civilización, que son los del ahorro, la frugalidad, etcétera, ¿no? El cálculo, una vida diligente, etcétera, ¿no? Y disfrutan de las bondades del sistema, en el sentido que el sistema es muy productivo, muy barato, y se dedican al consumo. Obviamente el consumo es necesario, estoy diciendo que no haya que consumir, sino para que se produce, ¿no? Lo que pasa es que la idea de que hay que consumirlo todo ya, hay que vivir la vida, no llevar una vida frugal, diligente, que permita seguir acumulando y manteniendo el capital existente, que eso es otra cosa muy importante. El capital, si no se renueva, se destruye. Cualquier economista se lo puede explicar perfectamente, ¿no? Pero para mantener el capital también es preciso de ahorro. Solo para mantener el capital existente, para que no se deteriore. Pues si un coche se estropea hay que arreglarlo, una máquina hay que repararla, pues hay que reparar pues, una obra, etc. Y se olvida eso, simplemente se disfruta de los bienes, de los votos, y se olvida el largo plazo y se piensa otra vez en el corto plazo, ¿no? Y el problema es que genera una pulsión consumista, ¿no? En el sentido de pues, vivir a crédito, gastar todo lo que se tiene, estar siempre gastando, etc., ¿no? Y eso se identifica con el capitalismo. La gente, cuando le piensa en el capitalismo, lo que se piensa así en esas típicas actrices que tienen un caniche de color rosa, ¿no? Y un Ferrari, o piensan así pues, en miembros de la familia real que viven así ociosamente. Claro, pero eso no tiene nada que ver con el capitalismo. Un rico no tiene por qué ser capitalista, que eso es otra cosa. Un artista de cine puede ser rico y no ser capitalista. Un médico, un abogado, pueden ser ricos y no ser capitalistas. Simplemente ganan mucho dinero porque hacen un trabajo muy bien y es muy demandado y cobran mucho dinero. Pero eso no quiere decir que tengan un espíritu capitalista. A lo mejor es más capitalista un panadero. Entendemos, por tanto, el ahorro como una palanca de crecimiento necesario para crecer. No, es que es imprescindible. El ahorro individual o el ahorro de las empresas, que es lo que muchas veces operan en el mundo de hoy, ¿no? Pero pues, hay un ahorro de las empresas no reparten todo el dividendo. Guardan una parte pues, para reponer, para incrementar la producción o para simplemente mantener lo que tienen. De hecho, cuando una empresa no está repartiendo todo el dividendo, incluso puede levantar sospechas en el mercado de que esa empresa no sabe qué hacer con el capital y, por tanto, baja el precio de acción porque se sospecha que esa empresa no tiene planes de futuro. Así es. Así es. Entonces, claro, es una mala idea bajo cualquier concepto. Pues por eso digo, aparte, hay que aguardar, hay que reponer, etc. Y las personas también, su casa se deteriora, su auto se deteriora, se deteriora. Tienen que ahorrar para mantenerlos o para comprar uno nuevo, pensando a largo plazo. Tengo la sensación que los políticos españoles y también de otros países nos quieren descapitalizar, porque así obviamente nos tendrán más controlados. No sé si es algo que está ocurriendo en mayor medida en los últimos años, pero creo que los políticos han entendido esto y han entendido que una sociedad que no esté capitalizada será más fácilmente controlable. No sé si lo hacen de forma estratégica, o sea, esto es si es algo deliberado. No lo sé si tienen esa visión en la cabeza el político, sea cual sea, de cualquier país o de cualquier partido. Aquí ya no me meto, ¿no? No me gusta meter en política de partidos, digamos, ¿no? Pero la idea de que, no sé si es estratégico, es decir, que tienen un plan, digamos, vamos a descapitalizar a la gente para tal. No, sino que simplemente ven que es funcional y también actúan de acuerdo con los valores del presente.
Pero descapitalizan no tanto a la gente, sino a veces el concepto de una familia, ¿no? El ahorro también a nivel generacional, de transferir el ahorro a la siguiente generación. Encontramos esos impuestos, desde el impuesto al ahorro, que en mi cabeza ya seguramente es una mala idea, pero después tenemos también un impuesto sucesiones que lo que hace es disminuir el capital de la familia y por tanto hace que la gente sea más pobre en el largo plazo. En general es buena parte de la política. Esto puede parecer muy cruel decirlo o discutirlo, ¿no? Porque tampoco soy una persona que entiende que hay personas que tienen necesidades. Yo no soy tampoco un ser así amalvado que quiero que la gente... Yo quiero que la gente viva bien y que los pobres vivan bien. Además, yo odio la pobreza. Yo no quiero que haya ningún pobre. Otra parte que quieren que haya muchos. Yo no quiero que haya ninguno. Ese sería mi objetivo. Y mi objetivo sería que el gasto social fuera cero. Porque no queda ningún pobre. Eso sería mi objetivo, ¿no? Que no hiciera falta gasto social ninguno. Ese sería como ideal, como utopía. Ya sé que es una utopía, ¿no? ¿Qué pasa? Los políticos, por lo menos en nuestro entorno, hacen políticas sociales. Y esas políticas sociales, probablemente bien intencionadas, no vamos a discutir aquí si son buenas o malas, que también se podría discutir, ¿no? Pero bueno, pues supongamos que son bien intencionadas, que quieren ayudar a los demás, etcétera, pero tienen consecuencias. Que sean bien intencionadas no quiere decir que no tengan consecuencias. Yo digo muchas veces que el bienestar mata al bienestar. Por ejemplo, discutimos de las pensiones, ¿no? Bueno, las pensiones, pues yo creo que son bastante más malévolas de lo que se piensa. Yo creo que fueron concebidas como un impuesto al trabajo dulcificado por una hipotética prestación posterior que no se sabe ni cuándo se va a cobrar, más o menos, ¿no? Pero bueno, es una idea para dulcificar ese impuesto, pues lo compensaron con una pensión ulterior, ¿vale? Pero bueno, ese sistema se extendió, está ahí, fue relativamente exitoso durante muchos años y ahora hay muchas personas que dependen de una pensión. Pero claro, las personas de ahora, ¿para qué ahorraba la gente antes? Pues básicamente, pues para tener una cobertura cuando estuviera enfermo o para tener a alguien que los cuidase o algún tipo de medio de vida para cuando fuese anciano, si llegaba hasta allí. Si usted elimina eso, elimina por un lado el ahorro, pero también elimina, por ejemplo, la necesidad de tener hijos. Si no tienen hijos, ¿qué pasa? ¿Quién va a pagar las pensiones de esos ancianos? Mi generación, cuando nací yo, éramos 680.000 cada año, sobre 650.000, los famosos boomers, de los cuales formo parte, orgullosa, ¿no? Pero esos 20 años, del 57 al 77, eran años de casi 650.000 o más de 650.000 nacidos al año. El año pasado nacieron 320.000 niños en España. Por pura lógica, ¿quién va a pagar las pensiones de esos boomers? Una pensión que muchas veces es superior a su propio sueldo. Pero claro, ¿de qué deriva esto? Que efectivamente la política, bien intencionada y con resultados positivos, consigue que se acabe con la propia política. Y lo que dice usted, los impuestos de sucesiones eliminan el ahorro, ¿no? En general, todas las políticas sociales eliminan, porque digamos que elevan la preferencia temporal y eliminan la necesidad de ahorrar. Por tanto, claro, se ahorra menos, pero las sociedades así se descapitalizan. Tenemos una sociedad descapitalizada que será un problema. Así que animamos a todo el mundo y también a las empresas a capitalizarse, a ahorrar. Y me gustaría conocer su opinión también sobre eso. Encuentro fascinante el consumismo, ¿no? Ese monstruo que se ha creado. No sé si dentro del capitalismo, pero tenemos ese consumo excesivo. Y me gustaría saber su opinión. ¿Por qué cree que esto ocurre? Más allá quizá del que el político pueda tener su rol. Es decir, parece como que la gente tiene esa necesidad de consumo, que nos olvidamos que en la vida hay que ahorrar y nos encontramos ese ciclo eterno del consumo que tampoco nos hace felices, y esa es un poco la parte más demencial de todo. Es complejo, hay sociólogos bastante del consumo que intentan explicar por muchos factores, ¿no? Y seguramente no hay uno solo, que hay varios. Pero yo he hecho, primero, la preferencia temporal, el tiempo, la idea de la propia trascendencia, ¿no? La idea de durar en el tiempo, la idea del placer inmediato, por ejemplo, están en muchos de ellos, ¿no? Muchas veces yo critico el Carpe Diem y creo que es uno de los grandes males de nuestro tiempo y se vende como uno de los buenos. Y es al revés, es decir, es vivir la vida, disfrutemos ahora, vayamos de vacaciones a crédito. De vacaciones se puede ir, pero hay que ahorrar. Yo defiendo que hay que ahorrar primero, antes de ahorrar para pagar las vacaciones, no ir a crédito o no voy a un banquete a crédito. ¿No? Porque después estoy como atado el resto de la vida y soy mucho más frágil. ¿No? En el futuro, cualquier evento en el futuro me puede llevar a la ruina, precisamente por una decisión mal tomada en el pasado. El gasto de consumo corriente hay que hacerlo ahorrando previo
porque hay un sacrificio previo. Primero, entonces, hay un cambio de valores, pero cuidado. Algunos autores, por ejemplo, Lyndon Carter, ¿no?, en uno de sus libros, creo que culpaban al dinero barato. Claro. Por ejemplo, en la casa Ford, los primeros modelos que vendía, los vendía con el siguiente plan. ¿Quiere usted un Ford? Mire, pues ahorre usted, no sé cuánto era. Pongamos que son $100 al mes, no sé cuánto puede ser, ¿no? Durante X años, y al cabo de esos X años, que son 4 o 5, su ahorro más los intereses de su ahorro ya le damos el coche. Pero para tener el coche tiene que usted esperar 4 años, tiene que sacrificarse 4 años para comprar el coche. Esa es la forma sana de comprar un coche. Además, ese propio ahorro, un coche o cualquier otra cosa, ese ahorro lleva pues, a generar pues, capitales para invertir en industrias, etcétera. Pues un capital a relativamente largo plazo. Bien, llega el Banco Central, después de 1913, la Reserva Federal empieza a inundar de dinero barato a los bancos. Los bancos tienen mucho dinero para prestar y lo prestan. Compre ahora y pague después. Eso cambia mucho el concepto de tiempo, sobre todo en lo que se refiere al consumo, ¿no? Y después, claro, esto lleva pues, a espirales de consumo tal, de renovar las cosas, pero siempre a crédito, siempre encadenados al crédito barato, ¿no? Hasta, claro, cuando llega una subida de crédito, de tipos o así, cuando vienen las crisis así, no solo para los coches, para las casas, para otro tipo de cosas. Las costumbres ahora, por ejemplo, como las hipotecas de antes o como son ahora. Usted quiere una casa, ¿vale? Pues ahorre primero un dinero, porque está demostrando usted capacidad de ahorro. Por ejemplo, ahorra el 10%, lo que llamamos antiguamente, en mis tiempos, una entrada para una casa, ¿no? Pues ahorra usted el 10, el 20% de su dinero, lo cual está demostrando que es capaz usted de ahorrar y de ser serio, y a partir del resto, yo le presto el resto, ¿no? Pero demuestra que primero hay que tener un sacrificio previo. No como en los tiempos de antes de la Gran Depresión, que se prestaban casas al 110% del valor de la casa. O durante la última burbuja en España del año 2007, también Sí, se daban esas hipotecas al 100%, pero luego la gente añadía un poco más para cambiarse el coche y también para irse de viaje. Que coger una hipoteca para la casa, para mí tiene sentido, pero luego la hipoteca un crédito para el consumo, para ir de vacaciones, ya me parece una mala idea, claro. No, es que, a ver, los antiguos, yo soy bastante antiguo, decían que los bienes de consumo no se deben financiar a crédito. Solo deben financiarse a crédito los bienes que se pagan a sí mismos. Por ejemplo, no es lo mismo comprar una furgoneta a crédito, que comprar, por ejemplo, unas vacaciones. Yo no digo que la gente no se vaya de vacaciones, digo que ahorre antes de irse de vacaciones. O que se dé un banquete, pero que ahorre antes del banquete. ¿No? O cualquier otro tipo de gasto, o gastar para comprar ropa, cosas por el estilo, ¿no? Ahorre y compre después el bien, sacrifíquese previo, ¿no? Pero pasaba todo, no es lo mismo una furgoneta, por ejemplo, una máquina de coser, que el crédito al consumo al principio viene ahí de la casa Singer, y este es el estable, sí, tiene un nombre técnico, no me acuerdo cómo se llama. Pero ese préstamo para una furgoneta, digamos que está pensado para que se pague a sí mismo. Porque con la furgoneta usted va a generar ingresos que le permiten pagar la furgoneta. Con la máquina de coser usted va a generar unos ingresos que le permitan pagar su máquina de coser. ¿Quién dice eso? Dice cualquier otro tipo de bienes para visualizarlo. Ahí tiene lógica el consumo. Tiene lógica pedir un crédito. Porque es un crédito que se paga, digamos, con el propio bien que estamos comprando. Pero no para bienes de consumo corriente. Solo para bienes duraderos. Debería ser así. A nivel psicológico, a mí me costaría disfrutar de banquetes si sé que tengo que pagarlo durante los próximos 2 años. Sería difícil para mí disfrutar de ese momento. Claro, no, que además está encadenado usted. Se comió, disfrutó del banquete y después ¿qué? Tiene que estar pagando toda una serie de años, toda una cosa que ya disfrutó, ¿no? Y es psicológicamente muy tal, pero después, ¿sabes? Repito, lo hace muy frágil a usted. Pero hay mucha gente, ¿no?, financiando ese consumo, y lo vemos en MediaMarkt, en el Corte Inglés, todos esos bienes de consumo que las empresas te los financian encantados con ese crédito barato. También es parte del negocio de las empresas ahora. Con el dinero tan barato están haciendo su agosto algunas empresas, incluso Ahí está los que venden coches están vendiendo la parte financiera. Es una gran parte del negocio de los coches hoy en día. Claro, y no, es que le incitan a que lo compre financiado. No, porque el negocio está ahí. Le hacen 2 precios, de hecho, uno financiado y otro sin financiar, lo cual es desastroso. Es decir, porque está la población encadenada. Viene una cosa mal dada, viene un desempleo, viene una cosa así, y se encuentra usted no solo sin trabajo, sino con deudas, incluso puede quedar arruinado, según lo que haya comprado. Pero entonces ahí está, Carter, Lyndon Carter, lo que dice es que, bueno, para que haya un cambio de valores, él dice que el cambio de valores también viene inducido por esto.
¿No? Que el Es cambio cultural, claro, no se sabe quién tiene la culpa, pero claro, una idea de vivir al día, que no nos va a faltar de nada en el futuro, que alguien nos proveerá, alguien nos dará una paga, alguien nos dará la sanidad, ¿para qué vamos a ahorrar? Disfrutemos de la vida, claro, y es lo lógico, cuidado, no es nada estúpido. No es nada estúpido, es lo lógico, si tengo todo garantizado, haga lo que haga, viva como viva, ¿no? Sea frugal, diligente, o no lo sea, porque ser frugal, diligente, puntual, trabajador no tiene costes. Claro, lo divertido es disfrutar del placer, claro. Somos hoy ricos porque nuestros abuelos, nuestros padres trabajaron duro, ahorraron y hoy nos podemos beneficiar de ese capital que construyeron. Y quizá lo damos por hecho, ¿no? Quizá ya nos olvidamos de que hay que trabajar y pensamos que solo queda vivir la vida. Los jóvenes de su edad, cuando hablo yo con ellos, lo dan como dado. Claro. Es que no puede quebrar nunca, haga lo que haga el gobierno, que puede gastar lo que quiera y que puede subir sueldos y subir pensión, todo sin coste, que no va a pasar nada, ¿no? Y eso es lo que no ven, que están destruyendo capital. Lo que pasa es que la destrucción de capital no se ve al momento. Una casa no se deteriora de hoy para mañana. Se va deteriorando cada día un poquito, hasta que un día que se le cae el tejado, por ejemplo. ¿No? Pero no cae día a día. O sea, no cae en un día todo de mañana hasta cayó. Y ese es el problema, que es lento o relativamente lento en el tiempo y no se saben identificar muy bien las causas. Igual que el desarrollo tampoco se sabe identificar bien las causas, porque el desarrollo tampoco es automático. El desarrollo llevó generaciones o decenas de años de hacerse. Y se ve como que algo propio del progreso. Por ejemplo, ¿no? O cuando discuten estas cosas en las pensiones, la innovación lo resolverá todo. Espere. ¿Qué? Espere. La innovación puede resolver muchas cosas. La innovación puede incrementar la productividad. Por ejemplo, pongan que yo quiero una de esos robots que lavan la casa y friegan y estas cosas, ¿no? Yo sé que esa innovación existe, ¿no? Sé que existe. La veo en la publicidad y sé que existe. Pero ¿qué pasa si no puedo pagarla? ¿De qué me vale la innovación? Yo a veces viajo o veo en otros países y digo, ¿y por qué este país pues, no tiene unos tractores más modernos, no tiene robots en todas las fábricas o no tiene el último grito en las oficinas? Y pregunto, sí, yo sé que existe esa cosa moderna. No puedo pagarla. Entonces, pensamos que la innovación va a llegar así, cae del cielo, ¿no? Que nos cae así porque somos muy guapos y nos cae toda la innovación encima. No, la innovación, tenemos que tener dinero para poder comprar. Tenemos que tener dinero para poder montar fábricas, para construir esas innovaciones o para adaptarlas a nuestras fábricas. Tiene que dar un ahorro previo, no llega la innovación sola. Sino porque, repito, en Ruanda, en el Congo, o así no tienen las innovaciones que tenemos nosotros. Repito, saben que existen. Su lema es capitalismo, ahorro y trabajo duro, y vivimos en una sociedad que parece que ha olvidado que tenemos que trabajar y ahorrar, y obviamente también ha olvidado la parte del mercado y el capitalismo, pero es como que queremos saltarnos ese paso intermedio y queremos ser ricos sin la parte del trabajo duro. Lo que pasa, el trabajo se ve como algo malo y lo veo Hombre, nadie le gusta trabajar. Cuando hago trabajar, yo no hablo de trabajar en una cantera, picando piedra con un martillo. Que también, además, si hiciera falta, pues a lo mejor habría que hacerlo, ¿no? Pero gracias a Dios, pues ese tipo de trabajo se van poco a poco abandonando, ¿no? Pero cada uno en su trabajo, pues en su oficina, en su consulta, en su clase, pues en donde trabaje él, en su cocina, si es cocinero, tal. Hay que hacerlo, hay que trabajar y hay que hacerlo bien. Es una cosa que muchas veces se nos olvida y no tiene nada de malo el trabajo. Porque ahora veo la cultura popular actual es una cosa que viene de ciertas partes de la izquierda, no de todo. De ciertas partes de la izquierda, por ejemplo, la que deriva, bueno, que tiene más autores, ¿no? Del yerno de Marx, de Paul Lafargue, ¿no? En su libro El elogio de la pereza, que después tuvo un montón de secuelas. Pues se ven en las doctrinas de determinados partidos de hoy, de jornadas, trabajar menos y jornadas de 21 horas y todo, no sé qué, todo sin hacer nada, ¿no? Y esa es la idea que impera. Yo no digo que haya que trabajar como las jornadas de antes, pero cuando se trabaja hay que trabajar bien y no tiene nada de malo trabajar. El trabajo, además, bueno, es una cosa, puede parecer racional, pero el trabajo evita muchos vicios. Es decir, una persona que es trabajadora y que tiene que levantarse a las 6 de la mañana, es difícil que sea borracha, por ejemplo, que esté todo el día. Es difícil, o que esté todo el día drogada, o que esté todo el día, pues digamos, llevando hábitos insanos, ¿no?
y da también una serie de actitudes vitales, pues de seriedad, de cumplimiento, y educa socialmente. O sea, no es una cosa mala. Es decir, porque parece que ahora el trabajo es la suma de todas las desgracias. Y el ocio y estar todo el día pues sin hacer nada, dolce far niente, pues es la suma de todas las virtudes. Y están buscando formas de jornadas, de semanas de 3 días y cosas, y gastando dinero público en investigar cosas de ese estilo. Cuando estamos viendo, no, digo, yo repito, no es trabajar como se trabajaba antes, pero tampoco tiene nada de malo el trabajo. Y que el trabajo es una cosa buena, y ojalá todo el mundo tuviera trabajo y pudiera trabajar, que no hubiera parábolas, eso es lo ideal, y que la gente pues, que fuera productiva, que fuera útil, etcétera, ¿no? Miren, los chinos tienen el principio de 996, los Jack Ma, ¿no? De 9 de la mañana a 9 de la noche, 6 días a la semana. Pero no solo lo dicen, lo practican. Muchas empresas. Vale, yo no digo de esas cosas, pero con eso vamos a tener que competir. Y que eso era España en los años 60, claro. Aquí se trabajaba así o más. O más. Pero con eso vamos a tener que competir. Bueno, veremos si somos capaces de hacerlo. Con jornadas de 21 horas. Está bien, ojalá fuera así. Pero aparte, aunque fuera así, no tiene nada de malo el trabajo. A mí el trabajo me hace... Hombre, no todos los trabajos son iguales, también los reconozco. Pero yo, mi trabajo, intento que me guste, intento hacerlo, intento no ser vago, intento hacer mis cosas a tiempo y puntual, y supongo que todo el mundo en el suyo hará lo... Me gustaría que hiciera lo mismo, pero son valores que se pierden, repito, porque se ve como algo malo. Repito, no quiero jornadas así de picar piedras y todo el día, no. Pero bueno, cuando vayas al trabajo, que vayas un poco contento, que vayas a saber, voy a hacer algo útil, hagas lo que hagas, porque para mí todos los trabajos son dignos. Porque muchas veces en uso de discursos, pero a veces parece como si hubiera trabajos que no son dignos, ¿no? Que son así como de... No, todos son dignos, todos admiten creatividad y en todos uno puede ser bueno en ellos. En todos. Eso es lo que me gusta a mí. ¿Qué? Me gustaría leerle el poema del poeta catalán Joan Maragall con los valores, no de hoy, pero de principio del siglo XX. Y el poema de Joan Maragall se llama Elogio del vivir. Elogio del vivir, pero se dará cuenta, profesor, que habla del trabajo. Ama tu oficio, tu vocación, tu estrella, aquello para lo que sirves, aquello en que realmente eres uno entre los hombres. Esfuérzate en tu quehacer, como si de cada detalle que piensas, de cada palabra que dices, de cada pieza que colocas, de cada martillazo que das, dependiese la salvación de la humanidad. Porque depende, créeme. Si olvidándote de ti mismo, haces todo lo que puedes en tu trabajo, haces más que el emperador que rige automáticamente sus estados, haces más que el que inventa teorías universales solo para satisfacer su vanidad, haces más que el político, que el agitador, que el que gobierna. Puedes desdeñar todo esto y el arreglo del mundo. El mundo se arreglaría bien él solo con que cada uno cumpliera su deber con amor en su casa. Es que es así. Lo que pasa es que ahora las cosas, ¿quién las dice? Ya no quedan Maragall ni poetas de esos así. Bueno, queda usted. Tenemos a Miguel Ancho Bastos cambiando un poco la sociedad poco a poco, palabra a palabra. No, pero digo que estas cosas, por lo menos discutirlas, ¿no? No sé, a lo mejor yo no tengo razón. Pero es que no hay debate, no existe el debate, claro. No hay debate sobre esto, es lo bueno, no sé. Yo no me gustaría una sociedad toda ociosa, no creo que llevara a buena cosa. A nivel social incluso. O sea, no creo que no... Yo cuando veo estos pueblos, hay algunos, por desgracia, algunos pueblos que yo veo yo en África o así, hay uno que está todo el día mascando una cosa, se llama cat. Es una especie de, no sé, es una especie de cosa que mascan ellos, no sé qué es no sé si tienes, es como una especie de droga, no es una de esas, pero están todo el día masticando aquella cosa y están como muermados, están como dormidos, ¿no? Digo, de ese pueblo será muy bien y disfrutarán, pero poco se puede sacar de ahí. De un pueblo así no van a salir de pobres. Les gusta o no les gusta. Aunque le des todo el capital del mundo. Porque el capital no funciona solo. Necesita gente que lo haga andar. Necesita un señor que haga andar el tractor, un trabajador que haga andar la máquina y que la haga andar bien, que no cometa fallos, etc. Ese tipo de cosas son muy importantes. Y un pueblo así, aunque tenga todo el capital del mundo, no va a prosperar. Entonces es muy importante ese tipo de valores. Y en cambio se parece que se patrocinan todos los... A ver, voy a decir una exageración. Si yo trabajo 16 horas al día, eso que hay que prohibirlo. Bueno, a lo mejor pudiera ser. Pero si paso 16 horas seguidas de marcha, borracho, todo el día de una discoteca a la otra, esas cosas rutas que hacen por las carreteras y así, ¡oh, qué bien! No, es al revés. A mí, yo soy viejo, pero a mí me se llama al revés. Es mejor pasarse trabajando que de lo otro.
En un caso no se pone control ninguno, incluso se subvenciona. Muchas grandes macrofiestas y cosas por el estilo tienen subvención. O sea, se paga a la gente para que esté de borracha, bebiendo, sin hacer nada. Se paga. Vale, yo no digo que la gente no tenga derecho a vivir de esas cosas. Pero, por encima que les paguen, ¿no? Y que encima que castigues al que quiera trabajar. Porque es una inversión de valores brutal. Y esto creo que podría discutirse por lo menos. Y ya vamos a un nivel existencial de que es más fácil encontrar la realización personal en el trabajo que viendo series de Netflix o saliendo de fiesta. Claro, es que es donde uno puede sentirse útil para los demás. Porque incluso la serie de Netflix tuvo que hacerla a alguien que haga bien su trabajo. El actor o el guionista o el cámara, los que trabajen en el que hacen el doctorado, también debe esforzarse y disfrutar de esas series porque otras personas se esforzan en hacer un trabajo. Al señor que está todo el día viendo Netflix no le gustaría que el actor fuera de cualquier forma, que los decorados estuvieran mal hechos, que no tuviera que el guión tuviera errores y cosas por el estilo. El que ve Netflix o que ve el videojuego valora el trabajo del videojuego. Que lo hiciera bien, que se esforzara a pensar cosas y pantallas y cosas así, ¿no? Que eso es, y eso se valora. ¿Por qué no aportamos nosotros también algo? Todos podemos aportar. Y además que no solo es una cosa, es que es una pérdida de talento humano terrible. Todo el mundo puede aportar muchas cosas. No es cierto eso que uno no valga para nada. Mucha gente, todo el mundo vale para algo y para muchas cosas buenas. Lo que pasa es que se desincentiva su uso. Y esa anécdota creo que era que cuando Kennedy visitó la NASA, antes de llevar el hombre a la Luna, creo que Kennedy preguntó a un barrendero, ¿qué hace usted aquí? ¿No? Y el barrendero dijo, yo estoy ayudando a que Neil Armstrong llegue a la Luna. Me hizo gracia, ¿no? Porque era solo el barrendero, pero tenía una misión en su trabajo y se levantaba cada mañana, obviamente, para ayudar en ese cometido. Y sin él no hubiera llegado. Me temo que estamos en una sociedad narcotizada y esa sociedad africana que usted ha descrito, en la que teníamos a ese pueblo un poco dormido, yo creo que no se diferencia tanto de la nuestra y eso obviamente son malas noticias, ¿no? Pero que estamos en ese escenario donde mucha gente seguramente, no sé si es Netflix o son las fiestas populares, pero tenemos a mucha gente que prefiere ignorar la realidad. Ahora algunos hablan del metaverso, no sé si sabe lo que es, profesor, el metaverso, pero como gente que se quiere conectar en la red para no pensar obviamente en los problemas del mundo real. Sí, es como una especie de realidad virtual, ¿no? Vivir allí, ¿no? Sí. O no resolvería el problema que está usted describiendo. Sí, bueno, debe replicar el mundo real, supongo, ¿no? Y allí, pues, tendrá usted sus avatares y soñará ser lo que no es y cosas por el estilo, ¿no? En vez de intentarlo hacerlo, pues... Hay que afrontar los problemas del mundo real, entiendo. Hay que afrontar. Y a veces se esquivan con mil historias, pero hay que al final salir a la calle, buscarte un trabajo, intentar ser útil y buscar ese compromiso del que a veces la sociedad moderna nos empujan a vivir la vida y no creo que estén haciendo ningún favor a los jóvenes. Yo creo que no. Ahora que puedan jugar un poco, a mí tampoco pasa nada que jueguen un poco con esas cosas virtuales o así. Pero claro, querer vivir en otro mundo, en vez de decir voy a afrontar, en vez de, si lo hago dentro, ¿por qué no lo puedo hacer fuera? ¿Qué es lo que me impide hacerlo fuera? ¿No? Y después, claro, somos sociedades pues, poco acostumbradas al fracaso, poco acostumbradas a que nos digan que no, pues a que nos rechacen. Quiero decir, no todos recibimos rechazos en el trabajo, en cosas por el estilo. ¿No? Y hay que subirlo y aprender e intentar hacerlo mejor la próxima vez. No, cuando empecé a hacer la tesis así, pues llevé críticas de mi tutor, como tiene que ser. ¿No? Y tuve que volver a empezar a hacerlo de nuevo hasta que lo hice bien. Y se lo agradezco toda la vida, que en paz descanse mi maestro, ¿no? Pero se lo agradezco toda la vida. Y no me dijo, tira para adelante. No, hay que hacerlo bien. Aunque tengas que volver a hacerlo de nuevo. ¿No? A veces, claro, te frustra en ese momento, porque te consideras así, ay, qué listo que soy. No, te ponen en tu sitio y aprendes. Pero mucha gente eso no lo lleva bien. Y en los trabajos, en los primeros días, a lo mejor muchos no te quieren, o no te ascienden como quieres tú, o no te hacen jefe nada más acabar la carrera. Y hay que saber asumir las cosas también. Y creo que, no sé si es cierto, pero creo que algo de eso, tampoco no todo el mundo es igual. Algo de eso hay en la sociedad moderna. Estamos un poco narcotizados. ¿Sí? Las cosas se hacen bien o no se hacen y aquí el mercado debería premiar las empresas, los restaurantes, los mecánicos que hacen bien su trabajo y yo creo, estoy obviamente de acuerdo con usted, que el mercado funciona en esta dimensión, pero tenemos luego una sociedad entera con unos valores, seguramente algunos de ellos equivocados, que ni el mercado podrá solucionar si nadie tiene esos valores, luego no funcionará la cosa. Claro, a ver, son estas cosas que se debaten ahora del mérito, que veo yo que
algunos teóricos de Podemos discuten eso. A ver, algo de razón no le falta, en el sentido que el mercado no tiene necesariamente por qué premiar el esfuerzo. Y es cierto. Yo puedo esforzarme mucho en ser su amigo y le regalo cosas ¿no? Y a lo mejor usted no quiere ser mi amigo, por mucho que me esfuerce. Yo no tengo derecho a que usted me aprecie. ¿No? Ni yo, ni mis conferencias, ni mis clases. Yo me esfuerzo, pero no tengo por qué gustar. Y esto tengo que asumirlo yo de siempre. Y a lo mejor a otro que no se esfuerza, pues le sale bien, que también pasa. Ahora, pero otra cosa tengo claro. Si yo no me esfuerzo, aún sería peor. Y el propio proceso de esfuerzo hace que yo, por lo menos frente a mí mismo, mejore. Aunque no siempre se me recompensa como pienso. Y al final sí que, no, a ver, no es una ley de hierro que yo me esfuerce en hacer cualquier producto y no lo tenga que recompensar. Además, yo no tengo derecho a que los demás me recompense. Eso es importante, ¿no? Y ahí tienen cierta razón los de Podemos. Es decir, el mercado no tiene por qué recompensar a que más se esfuerza. Pero sí que el propio proceso de esfuerzo hace que la gente en general mejore. Que incluso el propio trabajador o quien sea mejore sobre sí mismo. Y es más, muchas veces esa es la causa del éxito. Esforzarte no garantiza nada, pero regresamos a la idea inicial que claro, que el político quizá le interesa que no nos esforcemos porque sabrá que si no te esfuerzas, seguro que no te capitalizas. Si no te esfuerzas, seguro que no, o es mucho más improbable. Y nos animan, obviamente, a no capitalizarnos y a no esforzarnos porque el mercado no es justo y, por tanto, no hay ni que competir. Es que no tiene por qué ser justo, ¿no? Puede recompensar otras cosas, pero lo que estoy seguro es al revés, sí que no funciona. Sin hacer nada sí que no funciona. Estamos todo el día masticando el CAT, no funciona nada. Eso ya se lo digo. Al revés, puede ser que sí. Y efectivamente, a veces puede aparecer muchas injusticias. En los exámenes dicen, mira, es que yo estudié mucho, me tuve mala suerte, lo único que estudié no me cayó. Y es cierto, y es injusto. Los sistemas de exámenes son muy injustos. Pero desde luego, si no estudiara nada, seguro que se saca peor nota aún. Y la vida es injusta también. Es que la vida es injusta. Es que eso es el concepto que usa Sowell de justicia cósmica, ¿no? Dice, parece que la gente quiere como que el mundo sea justo cósmicamente, ¿no? Que sea así ontológicamente justo. Y no es justo. Pues hay gente, pues por desgracia, que es sana y otra está enferma, pues una pues es más guapa que la otra es más simpática que la otra, pues otra nace en una ciudad pues, próspera y tiene oportunidades y otra nace en un sitio más humilde o con menos oportunidades, pero eso no se puede evitar. Pero hay que pelear. Hay que pelear, cada uno donde le toca. Hay que labrar con los bueyes que hay. A mí así decía el cardenal Rocco, me gusta a mí hablar de él, ¿no? Pues hay que labrar con los bueyes que hay. Entonces me tocó esto, vale, si yo naciera, y digo, si yo naciera en Nueva York, pues estaría en Harvard y no estaría en Santiago. Pues naciste en la Bauciña, ¿qué? Ya bastante es que estés ahí, ¿no? Es que claro, si naciera allí, pues no naciste allí, naciste aquí, gracias a Dios. No que puedes nacer en sitios bien peores, ¿no? Bien orgulloso. Me explico. No puedo estar quejándome de donde, si yo fuera y tal, si naciera ahora, con las herramientas que hay. Tal. No, pues no nací, ahora nací. Ya voy viejo, tuve que trabajar con lo que había. ¿No? Entonces digo, no podemos estar todo el día quejándonos, sino a ver, con lo que tenemos, a ver qué podemos sacar. ¿Es una generación engañada por el Carpe Diem, entonces? Engañada no, yo creo que es un valor bastante nefasto. Eso es culpa de Horacio, fue el que inventó ese verso, ¿no? Ya ven de los romanos estas cosas. Pero no es una idea que me guste, esto de que hay que vivir la vida y disfrutar de todos los momentos. Bueno, tiene dos interpretaciones. Hombre. Una puede ser correcta, en sentido de decir, ahora estoy hablando con usted, pues disfruto de este momento. Pues sí, no tiene nada de malo. Ahora, de vivir solo para hoy, ¿no? Pues si pásatelo bien, esta noche vamos de parranda y vamos a gastar el dinero, todo lo que ahorraste este mes, vete, gástalo esta noche en una fiesta. No, eso no. De que tengo que disfrutar ahora y el día de mañana como que no importa. Sí, yo siempre, no sé, el concepto de preferencia temporal es un concepto muy complejo. Yo creo que siempre lo tuve, o sea, de pensar a largo plazo, ¿no? Pero desde pequeño, dicen los expertos en esto, que es algo psicológico y después condicionado también por la cultura y por la sociedad en la que vives, ¿no? Que influyen todos estos factores. Pero yo la idea de pensar a largo plazo siempre la tuve y no sé de quién la heredé. Será viendo a los viejos o así, pues digamos que no la aprendí de forma formal. La descubrí de mayor cuando estudié estas cosas, pero yo esa visión ya la tenía. Instintivamente seguramente está dentro
Y a largo plazo, en el sentido de que trasciende a nuestra persona, a largo plazo incluso a nivel de que también podemos pensar en nuestros hijos o en el concepto de familia o en la sociedad. No hablamos solo de nuestros 80, 90 años de vida. No es que yo trabajo para mí, para trabajar para mí, prosperar yo, tengo que hacer algo que sea útil para los demás. Claro. Es que si yo no me gano contento el sustento. Claro, yo hago mi trabajo, pero intento con mi trabajo pues que sirva para los demás, que mis estudiantes pues que sean mejores profesionales, intento. Otra cosa que me salga también, repito, no quiere decir porque yo le intente salga, ¿no? Pero intento que me salga bien, intento que pues en estas conferencias, estos vídeos, estas cosas que me puedan, pues ser útil para los demás y es algo útil. Eso tiene que interpretarlo cada uno, ¿no? Pero intento, pues ya que estoy en esto, pues dar lo mejor de mí. Hay un documental en Netflix, hemos criticado antes Netflix, pero aquí es para decir algo bueno, que es que en Netflix hay un documental que se llama American Factory, que es una fábrica en el Midwest de Estados Unidos, que esa fábrica termina en quiebra y la compran unos chinos. Y cuando llegan los chinos, las condiciones de trabajo cambian enormemente, pero no estamos en una fábrica en Pekín, sino que estamos en un sitio de Estados Unidos donde los trabajadores se dan cuenta de que todos los privilegios que tenían ahora, eso que decía antes de competir contra otros países donde hay otra cultura, se dan cuenta esos trabajadores de Michigan que tienen una jornada laboral con más horas y con menos privilegios, y eso es un poco la realidad a la que nos enfrentamos todos nosotros. Claro, y no queremos afrontar, porque repito, vemos lo que tenemos ahora como algo dado y podemos conservarlo y sin mucho esfuerzo. Lo que pasa es que muchas veces pienso que estamos destruyendo repito, estamos destruyendo el sistema que nos llevó hasta aquí. Pero tampoco es culpa consciente, nadie quiere destruir el sistema, no, que está aquí, sino que lo ven como algo, repito, como algo que es así dado, que es así del noche de los tiempos. A veces, yo lo digo de broma, lo dije muchas veces, ¿no? Parece como, los estudiantes parece que piensan que la Galicia de antes, sobre todo los más jóvenes, ¿no? Era como la de ahora, pero con 3G, o que el internet iba más lento, ¿no? O sea, que era como ahora, que siempre fue como ahora. Y le enseñas fotos, o le enseñas que Galicia y España no supera a México hasta el año 70. No se lo creen. O sea, la gente piensa, cuando hablamos de migrantes que emigraban, por ejemplo, desde Galicia por centenares de miles a otros países, emigraban a Venezuela, cosa que la gente no se cree. Venezuela, pues Venezuela era uno de los países más ricos del mundo en los 50. Por eso iban allí, o iban a México, o iban a Argentina. Porque nosotros éramos muy pobres. En Galicia y en nuestra España hubo hambre física en los 40. Hambre física, como la puedes ver en Etiopía y cosas de esas así, ¿no? Pues había hambre física. Pero no creen, piensan que siempre fue como ahora, ¿no? Un poquito más lento todo, no, pues no había así, no había el Tinder, no había cosas así, pero que era como ahora, ¿no? Y no ven el cambio rápido que hubo. Claro, los que somos más viejos vimos bastante parte del cambio, de cómo cambió de una cosa a la otra. Los que tienen 18 años, pues solo vieron pues, un país opulento, bastante opulento, sí, que no les faltó de nada nunca. No vieron el cambio. Piensan que es algo dado y que no se puede acabar nunca. Y que si te duermes en este mundo globalizado, bueno, que te adelantarán otros países. En poco tiempo. Mire, antes de la crisis del 2007, Singapur y España tenían la misma renta. Ahora tienen el doble. Desde que pasó de la crisis, ahora nosotros perdimos esos años y ellos lo ganaron. Para nosotros fue la gran crisis y no quisimos, tuvo que sufrir las consecuencias, pero no aprendimos y seguimos como antes. En cuanto tenemos un duro, yo lo veo, no sé a qué se debe eso, si es que el electorado español premia este tipo de actitudes, si es que los gobernantes son ellos así y quieren tal, pero aquí en España en cuanto hay un duro ya se gasta. El gobierno en cuanto ve un duro ya lo quiere quemar, ¿no? Dice vamos a guardarlo, vamos a amortizar deuda, vamos a reservarlo para el futuro. No, ya lo quiere quemar y gastar. Además que se gaste de una forma que se vea. ¿No? Por ejemplo, podríamos decir, Rotondas. Les gusta mucho construir sí, cosas que rotondas. se vean. Una cosa que, por ejemplo, las alcantarillas, que es una cosa que critico mucho. Las alcantarillas es una cosa que no se ve. Todos los gobernantes no gastan mucho en ellas. Siempre. No, porque no se ve. Es una cosa que funciona, que debe funcionar bien, además es vital que funcione bien, pero como no se ve, pues muchas veces se pone en un segundo plano y pues se hacen grandes macroconciertos, se hacen rotondas o cosas así visuales, ¿no? O festivales de ese estilo. Porque se ven y al público le gusta. En cuanto hay, pues más pagas, más cosas así, ¿no? Es decir, que se vea. Pero no, es decir, nadie dice, quieto, tenemos un duro, vamos a guardar el duro para cuando no haya, ¿no?
Nadie dice, casi ningún gobernante dice eso. Sino que vamos a gastar más, vamos a subir el gasto social. Yo a lo mejor porque estoy equivocado, pero todos los gobernantes, todos, incluso la derecha, venden como un éxito un incremento en el gasto social. Cuando eso es un fracaso. Es un fracaso. No debería haber gasto social porque no hay pobres. Eso es a lo que tiene que conducir toda política. Que no se va a conseguir nunca, lo sé. Pero la idea es decir, mira, este año gastamos un 10% menos en gasto social porque hay menos pobres, hay menos parados, hay menos dependientes. ¿No? Y el año que viene el objetivo es reducirlo un 10% más porque habrá menos pobres. La gente podrá valerse a sí misma. Ese es el objetivo de una buena política. No cada año 10% más, 15% más, cosas por el estilo. No. Que el político se queda sin su negocio, entonces. Sí, si se negocia, pero bueno, pues podía, claro, es su negocio. Pero podía venderse también de otra forma la política o hacer un poco de pedagogía con estas cosas desde la propia política, ¿no? Porque incluso para el pobre, para el desválido o para el jubilado, lo que le interesa es que el resto del país esté bien. El jubilado no tiene problemas si el país está sano económicamente. O el pobre va a estar mejor atendido si el país es pobre, que si el país es rico, que si el país es pobre. Le interesa no acabar con el sistema, porque si no, el primero que va a estar peor va a ser él. En cualquier crisis económica, y se vio en la última, por desgracia, a quien primero tocan es a los jubilados, que son los más indefensos. Entonces, cuidado con las demandas excesivas, cuidado con estas cosas, ser un poco prudentes también. Claro, ya sé que no es popular y que todas las cosas vale. Pero si el país se arruina, el primero que va a sufrir es usted. Y Portugal lo tenemos al lado y Grecia la tenemos cerca. Y los recortes de pensiones fueron brutales. Y yo no quiero eso. Quiero un país próspero y sano para que precisamente nuestros jubilados o nuestros dependientes o nuestros pobres puedan vivir con dignidad. Pero eso lo podemos decir si el resto de la sociedad es rica. La frase es de Ayn Rand, decía, puedes ignorar la realidad, pero no puedes ignorar las consecuencias de ignorar la realidad. Claro. Claro, y eso que muchas veces no se ve tanto. Porque después, claro, siempre buscarán a quien culpar. Cuando fracasen estas políticas, siempre hay a quien culpar después. Especulador, dicen a veces. Especulador financiero. Rico, la gran banca, las eléctricas que se forran, todo este tipo de cosas así, no. Cuidado, que no quiere que no hagan de las suyas, que hacen de las suyas. Pero no es así, no siempre hay que buscar cosas. Mira, esto, durante unos años imprimimos demasiado dinero, punto. Ahora eso tiene consecuencias. Ahora a ver cómo salimos de ellas. Explicándolo así o echándole la culpa a alguien. Así no te lo explican. O que llevamos en déficit. A alguien, a Putin o a quien sea. ¿No? O que llevamos en déficit desde hace, no sé, 50 años, pero siempre hay déficit en este país y esto es insostenible para una familia, pero también lo será para una nación. Sí, porque no se puede pagar, porque la deuda pública no se paga nunca. La deuda pública, como sabes, no se renueva. No, cuando llega el vencimiento le dan un título nuevo. A un tipo de interés distinto. Entonces no se paga nunca, ¿no? Lo que hay que pagar es el interés. El interés cada vez se va incrementando más. Pero ese pago de intereses tiene efectos de expulsión. Lo que va a pagar ese tipo de cosas o ese tipo de deudas o de gastos por el estilo que es pagado en impuestos, muchas veces pues se detrae de invertir en máquinas nuevas, en infraestructuras nuevas, en empresas nuevas, ¿no? en sistemas educativos nuevos o más modernos. Todo eso se detrae de ahí. Si tenemos que pagar deuda, no tenemos para comprar esas cosas. No tenemos que comprar las innovaciones que aparecen por ahí. Que quitando honrosas excepciones, pocas tenemos. Porque tenemos poco capital, claro. No tenemos capital y sin capital no puedes innovar, no tienes posición. A ver, muchas veces pensamos la producción, sé que es una cosa compleja, ¿no? Es que la innovación más la ciencia, vale, si la ciencia es importante y la tecnología es importante, bien. Pero el proceso de desarrollo es, primero aparece el científico, lo que sea, inventa una cosa, el tecnólogo, el ingeniero la transforma en un aparato, un objeto, pero después hay que crear la fábrica de los aparatos. Yo a veces, cuando discuten en las clases, me dicen que la Unión Soviética pues, tenía desarrollos técnicos en muchos puntos. Y es cierto. No, técnicos sí. Y inventaron el Sputnik, dicen que inventaron una especie de teléfono móvil, puede ser. Pero no fueron capaces de transformarlo en un aparato de consumo de masas. Porque eso ya requiere otra cosa. Ya requiere una fábrica, capital, trabajadores, una serie de medios. Y eso es lo que carecen. No basta con inventar. El invento está muy bien, pero el invento hay que trasladarlo a un objeto.
que consuma la gente o que puede disfrutar la gente de él. Y eso es lo que falta muchas veces. ¿No? Que tenemos mucha ciencia. Sí, hace falta la ciencia, que descubra cosas, pero pues hace falta transformar esa ciencia en cosas. ¿No? La lección que nos dé, por ejemplo, todas estas vacunas. Los científicos de muchos países pueden descubrir la vacuna, pero lo que hay que hacer es una cosa como se hicieron las multinacionales, que fueron capaces de producir millones o centenares o miles de millones de vacunas en poco tiempo. Y eso requiere de una infraestructura brutal. Y eso muchas veces, por eso se hace esos inventos solo en algunos sitios. Y por eso, por ejemplo, vemos que Europa hace tiempo que no inventa casi nada. Todos estos trastos que usa la gente moderna, ¿no? Todos Google, Facebook, Instagram, sobre TikTok, estas cosas, ninguna es de aquí. Ninguna es de aquí. Solo el Skype, y es lituano o letón, me parece. De las cosas que estamos usando ahora usted y yo, poco europeo hay aquí. Vamos viviendo un poco de las rentas. Casi no hacemos cosas punteras, nuevas de lo que está apareciendo. Y eso es por algo también. Hay un efecto de exclusión. ¿Cómo podemos revertir ese ciclo? ¿Cuál es el siguiente paso? Primero, saberlo. Primero saberlo. Y eso es que si no se sabe no se puede revertir nada. Porque cualquier medida que haga va a encontrar la oposición de la mayor parte de la población, porque no entiende por qué se están haciendo estas cosas. ¿No? Por ejemplo, cuando una solución sería la austeridad. Pues volverá a tener valor de austeridad. Pero ustedes recuerdan toda la polémica que hubo contra la austeridad. Estaba el país arruinado, estaba en quiebra, déficit del 10%, 12% en toda Europa, pero había que gastar más. No, la austeridad no era buena. Había que imprimir más billetes y quemar lo que quedaba. No. Claro, porque la austeridad no es una cosa que se pueda vender. Mientras no consigamos eso, no podemos revertir el proceso. Porque si un gobernante revierte el proceso, ¿no? Pues estilo Singapur, pues así, pues impuestos bajos, pero con mucho trabajo, pues la gente no lo va a entender y no lo va a aprobar. No va a querer hacerlo. Hay que explicar primero por qué hay que hacerlo. Y eso es nuestra tarea, si nos hacen caso, ¿no? de intentar explicar, hacer un poco de pedagogía de este tipo de cosas, ¿no? Ya por ejemplo, que se cambiara la visión al respecto del trabajo, no que trabajen como los chinos, pero que sí que el trabajo no es algo malo y que hay que buscar trabajar y hacer eso, ya con eso me conformaría, por ejemplo. O que viviéramos un poco más frugalmente y ahorráramos, ¿no? Cuando hay una crisis llega la austeridad, pero es siempre demasiado excesivamente tarde, ¿no? Porque luego las consecuencias son mucho peores. Sería mejor ahorrar, ser disciplinado con las cuentas públicas en un momento de expansión, de crecimiento, Claro. pero lo que nos encontramos es que la austeridad siempre llegará impuesta, obviamente, por las propias matemáticas cuando no salen los números. Impuesta probablemente desde fuera. O desde Europa, claro. Tendremos a alguien que culpar. Pero, lo ideal sería, a ver, ahora mientras hay un duro, mientras no está muy mal, vamos a ir guardando un poquito. Por lo menos quitarnos lastre de la deuda para poder pedir prestado si vienen malas de verdad. Porque ahora el problema es que si vienen malas de verdad no tenemos como pedir prestado. Estamos en tipos de deuda muy alto, ¿no? Pero bueno, ahora que estamos bien vamos a reducir un poco el gasto, vamos a darle una parte del dinero a la gente para que pueda ellos ahorrar o vivir un poco mejor, etc. No, vamos a ser un poquito austeros. No, todo gastar, todo más así, presupuestos expansivos, todo se venden así, ¿no? Pero mientras la población siga aprobando esto, estamos perdidos. Ni una encuesta de valores de estas mundiales que el pueblo español es uno de los pueblos más anticapitalistas de la Tierra. No, mientras tanto los días, o sea, no, estoy hablando de memoria, tampoco me hagan mucho caso, pero porque lo recuerdo haber ojeado en una página de internet, en un periódico, una cosa de estas, pero una encuesta de valores. Claro, no es que el pueblo, no es que España no sea capitalista, que lo es. Yo creo que a pesar de buena parte de la población, ¿no? Sino que la población en general, cuando hablas con ella, sus valores son muy anticapitalistas. Y cuando pueden, votan o se expresan o se manifiestan, ¿no? Yo rara vez encuentro en la facultad un cartel a favor del capitalismo. No suele aparecer. Usted está en la Pompeu, me dijo, ¿no? Sí. Usted en la Pompeu encuentra... Pocos carteles a favor del libre mercado. No, pero yo encuentro de todo aquí,
desde loas a Rusia, o sea, cosas por el estilo, a todo tipo de carteles a favor del Che, y tal, todo, cuidado, en su derecho, pero no veo ninguno de los otros. Entonces, la población, y sobre todo la población educada, tiende a ser bastante anticapitalista. Y la que es capitalista o que tiene instituto capitalista no está formada en esto. Lo hace intuitivamente, pero no es capaz de desarrollar argumentos porque no tiene una educación formal en esos temas. Es decir, los jóvenes, buena parte de ellos pues, tienen una educación pues, en el keynesianismo, en ideas de este estilo, en ideas marxistas o institucionalistas, ¿no? Que son muy críticas con el mercado. Y en su derecho, que no, a mí no son ideas, hay que discutirlas y hay que... Pero no, el que piensa de otra forma no tiene una elaboración formal. Y las personas, nuestros empresarios o nuestros capitalistas, hacen capitalismo, pero no saben por qué lo hacen, no saben defenderlo después. O sea, no saben argumentar cuál es su lógica, porque no tienen una educación formal en esos temas. Simplemente hacen su trabajo, pero no saben por qué lo hacen. Pero Y claro, también, son pasto muchas veces de demagogias, son pasto muchas veces de ataques de medios de comunicación y no saben defenderse de ellos. o no salen a dar la cara, ¿no? Y lo entiendo también, porque si dan una conferencia les van a criticar, pero también aquí hay que añadir que hay algunos empresarios que no entrarían dentro de mi categoría de empresarios, o sea, son más capturadores de rentas, y eso Claro, quizá sí. también eso dará la mala fama al libre mercado o al capitalismo en España, porque mucha gente entenderá que el empresario captura un dinero que debería ser para otros fines, y claro, aquí también hay esa mala fama, pero para mí ese empresario conectado con el BOE no es para mí el No es un ideal de un empresario. empresario. Pero de ahí viene el sofisma de Montaigne. El sofisma de Montaigne de que los ricos se hacen ricos y los pobres se hacen más pobres. Tenía y tiene cierta lógica. No es correcto, por eso es un sofisma. Pero tiene cierta lógica porque se tiene que, bueno, históricamente, buena parte de los empresarios o las personas que se hacían ricas lo hacían capturando rentas, quitándose a los demás. Y eso es correcto. A través de impuestos o de empresas, digamos, monopolizadas como un privilegio del Estado o con algún tipo de protección arancelaria o con algún tipo de protección regulatoria que los defendía de los demás. Entonces, ahí sí que tiene cierta lógica eso. Entonces, es muy importante distinguir unos empresarios de otros. Claro, a nivel popular, unos empresarios no se distinguen de otros. También porque muchos combinan las dos cosas. Entonces, es muy importante distinguirlo, pero no son tan fáciles de distinguir en la vida real. Por eso el discurso anticapitalista o que saca rentas, cosas por el estilo, cuidado. Yo observo que curiosamente las izquierdas atacan mucho más al empresario puro que al empresario de rentas. Es verdad, es verdad. Amancio Ortega es un señor, por ejemplo, un señor rico, otros empresarios que conozco, estos del Mercadona, así pues son empresarios que yo no les veo pidiendo grandes sumas de dinero, yo nunca les vi pidiendo ayudas públicas. Además venden una cosa que no está protegida. Digamos, la ropa o la comida no está especialmente protegida como sector. En cambio, si te fijas, no se meten con las izquierdas o no se meten tanto con los empresarios más políticos, los que tienen conexiones con el poder, los que tienen contratas de obra pública, los que tienen control de medios de comunicación, cosas por el estilo. ¿Sabes por qué? Porque ellos sí que saben jugar, estos saben jugar a la política. Claro. No están indefensos, que saben cómo devolvérsela si se pasan de listos. Entonces se meten curiosamente con el que no le hace daño a nadie, con el único que le da riqueza y que normalmente es el más indefenso, el que no tiene, digamos, un aparato detrás o que no sabe defenderse políticamente, que no tiene un partido ni tiene una cosa así. Esos empresarios más puros muchas veces están centrados en su negocio y no tienen intención de entrar en ese debate público porque tienen esa obsesión y es súper legítima. Voy a construir mi negocio, Amancio Ortega, Juan Roch, y lo hacen de forma espectacular. Pero quizá en España nos iría bien, ¿no? Ese empresario puro que genera riqueza, pero que además tuviera ese perfil de enfrentarse cara a cara con los políticos, porque no digo que Amancio Ortega les tenga miedo, pero Amancio Ortega yo entiendo que se preocupa por otras cosas y entiende que en el debate político es perder el tiempo, pero un Elon Musk, un perfil como el de Bezos, que han ya tuiteado cosas en contra de algunos congresistas americanos, yo creo que nos iría especialmente bien en España. No, a eso lo respetarían más, si se fijan. Si hubiera un señor con Twitter así atacando a la izquierda todo el día, lo respetaría mucho más. Sí, pero Bezos no entraría dentro de la categoría de un, no sé, el director general de Iberdrola, de esas conexiones políticas que tenemos en España, ¿no? Porque un Bezos ha creado su empresa también de la nada y hay una empresa que yo lo entiendo como un empresario puro, al menos. Sí, pero no todo el mundo tiene capacidad de andar en política. No todo el mundo tiene capacidad. Pues requiere unas habilidades dialécticas, requiere unas habilidades de escrito, requiere unas capacidades de organización, o de saber manejarse
en esos mundos. Y ellos lo que saben hacer es vender sus productos o hacer ropa o lo que sea, pero no tienen por qué saber hacer de político. Más en ese mundo llevan las de perder. Entonces no es una idea muy buena esa. Pero repito que es curioso. Yo creo que se ataca mucho más al empresario puro que al conectado. Porque el conectado sabe cómo se hace. Sabe también cómo tratar con ellos. Y eso les da más miedo. Fíjese los tweets de la izquierda contra quién van. Y contra quién no van. Que tan ricos son como el otro. Así es. Yo, aquí queda la denuncia y nada, yo creo que merece la pena pensar sobre ello. Me encantaría conocer su opinión sobre las políticas monetarias, hoy tan de moda. Y no hemos hablado de los economistas austríacos, quizá puede quedar pendiente para otro día, pero la idea de las políticas monetarias, lo que tenemos es que hay el ciclo económico y luego entramos en el keynesianismo, que cuando la gente no consume, lo que dice el keynesianismo es que hay que bajar los tipos y el gobierno debe consumir por ellos, ¿no? Y aquí me gusta mucho la opinión, y usted la desarrollará mejor, pero la idea de los economistas, la escuela austríaca de la economía, Sí. que lo que dice es que, claro, que si la gente no consume es porque está siendo conservadora, cree que las cosas no van a funcionar en el futuro y, por tanto, prefiere ahorrar. Pero aquí te entra el keynesianismo de golpe y te dice, no, hay una crisis, hay riesgo, hay que gastar por ellos y aquí, no sé, estamos en un escenario de que hay Según un Keynes, despilfarro no sé si, por parte del gobierno. si estamos en el Sudán, ¿no? Se emite billetes, el Estado consume y ya salen de pobres en Sudán. Es lo que están diciendo los keynesianos, ¿no? Así es. No se consume es porque no hay producción. Los keynesianos hicieron un daño muy grande cuando criticaron la ley de Shea. Y la ley de Shea es de las leyes más inteligentes que vi nunca en la historia de la economía política. Capaz, a lo mejor no está bien desarrollada, no está bien explicada. O se entiende mal. Pero, pero no se puede producir sin consumir, no se puede consumir sin producir previamente. Y el grado de consumo también deriva en buena parte del grado de producción. Por el mero hecho de que hagamos billetes o que imprimamos dinero o que el Estado consuma, el Estado consume a costa de la población, pero no se incrementa el consumo global. Repito, ojalá fuera así, sería comodísimo, no habría pobreza en la tierra. Vamos a cualquier país, el gobierno emite billetes, consume y ya se acaba la crisis. Vamos a Venezuela o a un país así, consume el gobierno y ya se acaba la crisis. No, si lo miramos así es una cosa absurda. Pero como a corto plazo parece que hace algo, que si el gobierno, cuando hay un comienzo de una crisis el gobierno pues inyecta algo de dinero, parece que algo se mueve y tal, pues parece que se puede hacer. Lo que pasa es que está haciendo el Estado es extrayendo los últimos restos de ahorro que queda en la población y gastándolos. En vez de gastarlos en bienes de capital, lo está gastando en bienes de consumo. Pero es la receta segura para un destrozo económico a medio plazo. Hayek hablaba de la fatal arrogancia y tenemos este escenario, ¿no? Que el político puede llegar a pensar que sabe mejor cómo gastar el dinero que una persona que lo ha ahorrado y que ahora decide si gastar o seguir ahorrando. Y esta es la decisión que debemos tener todos los ciudadanos, pero que parece que no la respetan. No solo saben más, sino que se encuentra con la moral de su parte. Él es el bueno. Y nosotros somos los malos. No solo es que sepa más, es que además es más bueno que usted. Y no sé por qué. Hayek también tiene un capítulo que es muy duro, que rara vez se cita, en Camino de Servidumbre. ¿Por qué los malos se ponen a la cabeza? No sé si lo conoce. No lo conozco. ¿Qué dice? Es un capítulo de Camino de Servidumbre, pues explica, porque en la lógica política, lo que dice él, normalmente triunfa el más duro, no triunfa el más bueno, no triunfa la oveja, triunfa el lobo. Por la propia dinámica del juego político. Es decir, que es un juego que es muy duro, que es muy competitivo, que es de suma cero y que normalmente gana el más duro, no el más bueno. No quiere que no sean honrados, o eso ya es otra cuestión, sino que es el más duro, el más despiadado, digamos, que tiene más capacidad de ese juego político. Una banda de bandidos normalmente, o una banda de atracadores, gana el más duro, porque el tipo de juego es así. En la política es un tipo de juego, es de suma cero, que es competitivo y solo hay un jefe, o pocos. Entonces, y no podemos ser todos jefes, por ejemplo, todos podemos hipotéticamente crear nuestra empresa y ser todos ricos, pero no podemos ser todos presidente del gobierno, solo hay uno. O solo ser ministro, hay 12 o 20 por lo más. Entonces la competencia para estar ahí es muy dura, porque no puedes competir por otro sitio. Y las tretas y las habilidades que se necesitan son habilidades, no todas son muy buenas. Es lo que dice Hayek. Hasta que llegue el día que no quede absolutamente nada de capital y luego tendremos que empezar de cero de nuevo, pero sería mejor, obviamente, empezar a hacer el cambio antes.
Efectivamente, bueno, el capital, no, sin capital no vamos a quedar, el capital no va a estar en nuestras manos, va a estar en manos de los chinos o de otros pueblos que son como más capitalistas. Los chinos son un pueblo en ese aspecto culturalmente, por lo que el yerno de Marx criticaba a los chinos, decía que había una serie de razas malditas en la tierra que les gustaba trabajar, ¿no? Entre ellas los gallegos, por cierto. ¿No? Pero los chinos son una de ellas. Los chinos, vi los datos de ahorro, son entre el 30, bueno, depende del año, pero son sobre el 35, 40, 50% de media de lo que ganan. Pero es que serían los datos de ahorro de España en los años 60, estoy convencido. Perfectamente, perfectamente, perfectamente. Cuidado, también el ahorro es más difícil porque los impuestos son mucho más altos que antes, incluidos los impuestos al ahorro. Que parece que por encima que ahorras estás doblemente tasado y aún hay que expropiarte, según algunos, ¿no? Por esas cosas de Piketty, las rentas del capital, cosas así, ¿no? Que pasa una cosa muy mala. O sea, si yo me gasto el dinero en alcohol, todo mi sueldo, voy a esta noche, compro de esos whiskies que hay por ahí, veo allí botellas de whisky, lo gasto por ahí Subsidiado. pagando. Pagan la fiesta. Qué buenos gastos que gastas, que consumen la economía. Si soy frugal, me quedo en casa, ahorro. Pues ahorro para una inversión futura, para pensar para el futuro, pues para no ser dependiente en mi vejez o para reparar mi casa. Nada más, pues ahorro y las rentas del capital que obtiene, pues eso es muy mal, hay que expropiarse, ¿no? Pues eso también es una inversión de valores. A quien se comporta de forma diligente, pues deberías llevar algún tipo de, no premio, pero por lo menos no castigarlo, ¿no? Me parece que es al revés. Si lo quemas por ahí de fiestas, eres muy bueno. Si lo ahorras y llevas, hay que expropiarte, que eres un expoliador y incrementas la R sobre la T o la P, y las cosas que le gustan a Piketty, ¿no? La macro. Sí, Profesor le gusta Bastos, Piketty. ha Sí. sido un auténtico placer escucharle. Me gustaría hacerle una última pregunta. ¿Qué es lo que recomienda a sus estudiantes? ¿Qué les dice a los jóvenes para competir en este mundo de hoy en día? Yo no les digo de competir, cada uno tiene que llevar su propia vida y ser consciente de ella. Pues digo que sean, pues intento decir que sean trabajadores, que hagan bien su trabajo y que van a salir adelante. Pero tengo que tener ese espíritu. Esto también lo pierden muchas veces, porque yo creo que uno de los problemas de muchas ideas es que dicen, no, el mundo ya está hecho. Es lo que decía, creo que era el String el otro día. El mundo está hecho, no hay nada que hacer y ya siempre son los mismos. No, eso es desastroso. Esas son ideas que tienen algunos pueblos asiáticos, que llaman el karma, ¿no? Que la vida ya viene así y va a ser siempre así porque ya nacimos en esta casta o en esta cosa y no podemos salir de ahí. Eso es demoledor, porque nunca nadie hace un esfuerzo para mejorar en nada, porque ya dicen, ¿para qué? ¿No? Y el refrito no tiene por qué ser recompensado con el esto, pero el propio hecho de intentar mejorar cambia el mundo, te cambia a ti mismo y también cambia la sociedad. Y eso es lo que digo, intenten hacerlo bien y piensen que el mundo está lleno de oportunidades, las que quieran ustedes. No está todo hecho, a ver si tal, ¿no? Muchas veces los veo así, ya deprimidos antes de acabar. Uy, qué mal viene, no hay nada que hacer y tal, el mundo perdido. No, lleno de oportunidades. Yo creo que esa mera visión del mundo cambia a mucha gente. Les hace bien. Y que estudien y trabajen toda la vida. Se combinan las dos cosas. Hay muchas más oportunidades que hace 30 años gracias a Internet, pero parece que los jóvenes no quieren competir, o no los jóvenes, pero en su mayoría hay muchos que parecen incluso asustados y que no sé, desanimados sería la palabra, y eso es la parte que yo no entiendo. Porque, hombre, también culpa nuestra los profesores, que a veces no les enseñamos cosas, sino que muchas veces, pues eso, les enseñamos solo a repetir. Repiten lo que yo digo, cuenta lo que yo digo. Tal. Y así como van a ser originales, como van a crear cosas o cosas por el estilo, si les enseña que quien es premiado es quien repite lo que ya hay. Pero tal cual, sin ninguna mejora, ¿no? Usted sabrá que es más joven y anda, aún lo tiene más fresco. Pero digo que animamos a los jóvenes a que ahorren, a que acumulen capital humano, capital financiero también, y que puedan controlar su futuro Claro, si entonces. nos supieran un poco de finanzas básicas, ¿no? Claro, si saben que lo que ahorran ahora, un euro metido ahora son 250 dentro de 40 o cosas por el estilo, si saben que se van ahorrando ahora y eso se va a acumular, pues claro, les explicas con ejemplos como comprar un coche a crédito y que es comprar un coche con ahorro, el coche comprado con ahorro te cuesta la mitad, el coche comprado a crédito, cosas por el estilo, es cosa, hay que explicárselas. Si no las ven y cometen los errores. Que a mí me gustan otros libros de finanzas personales, el de Kiyosaki, por ejemplo, que puede ser un tópico, pero que tiene cosas muy interesantes, el padre rico, padre pobre. Pues ese tipo de cosas, pues es bueno que las vean.
El padre rico siempre está ahorrando y el padre pobre es el que dilapida el dinero y no piensa en el No, largo así plazo. como viene lo gasta, claro. En cuanto tiene un duro, lo que hacen muchos jóvenes, en cuanto tienen un sueldo ya se hipotecan, ya piden créditos. Cuando salen Jóvenes y recién no tan egresados, jóvenes, digamos, aquí podemos meter a toda la población española. siempre digo que el primer salario de los jóvenes normalmente ya va para pedir un crédito. Y lo que tienen que hacer, si pueden, es intentar ahorrar y comprar las cosas al contado y así le va a salir mucho más rápido. Pues, claro, eso requiere un sacrificio previo. Cuidado, que va a ser compensado en el futuro. Con Pasemos a creces. la política monetaria, claro, con los tipos de Claro, cero, son una tentación, esa es la así palabra. es. Bueno, tenemos un escenario futuro preocupante al menos, profesor Bueno, Bastos. ya estuvo peor. Tampoco será para tanto. Todo tiene arreglo. Tampoco pensemos que esto es así el caos. Así. Ya estuvo peor y ya se puede salir. Por desgracia, ya hubo guerras civiles y cosas que son mucho peores. Esto no tiene mano. Bueno, pues Esperemos un que placer. tenga solución. Muchas gracias por su tiempo, profesor. Gracias a usted. Disculpe que acabe antes porque tengo otra clase. Hasta la próxima entonces.